en la que soy bastante inútil, y la otra, la de la literatura. Entonces eso te permite distraerte y estar siempre, así como me iba con mi amigo imaginario, me voy con los personajes a las novelas, y eso me va aliviando. ¿Fue un periodo creativo el tuyo, puedes decir? ¿O sentías que los fantasmas, cuando usaste esa palabra? No, que yo trato de pensar qué periodo no fue creativo en mi vida, porque siempre hubo algún texto en cada momento de mi vida, o sea, nunca estuve sin escribir, si no era un ensayo, si no era la revista, si no era una novela, cuentos, pero siempre la cabeza, digamos, o el corazón o el ánimo están siempre en esos dos lugares, en la parte humana y esa otra parte que es la parte de la literatura, del mundo, de ese mundo diferente, ¿no? Y también la poesía, porque estás haciendo lecturas, me ha llegado tu publicación. Sí, siempre hice. Contá un poco eso, por favor. Yo siempre hice poesía, en realidad, pero la poesía nunca fue el leitmotiv de mi oficio, ¿entendés? Del oficio de escribir. En general la poesía es de la escritura, ¿no? Si estoy escribiendo una novela o un ensayo o lo que fuere, de repente, ¿viste? Empieza como un pajarito a picar la cabeza, ¿viste? Así, y empiezo, y ahí la poesía adviene en mi vida. No es algo que proyecte, que construya, es algo que adviene y sale como un torrente. Vos integraste Homero, que es sí. la revista de Jorge Rivelli un poco, digamos, pero sí. ¿Ahí qué pasó? Bueno, ahí fue un momento interesante porque acá con Jorge hacíamos la Junta Luz y Homero, digamos, para ambos fue un salto en relación a la conexión con otra gente, una apuesta a quienes, por ejemplo, estaban Aduris o gente, o Moore mismo, el traductor de la Beat Generation, qué sé yo. Era como una apuesta, había que escribir sabiendo que tenías atrás estos críticos, digamos, de alguna manera, que eran con quienes hacíamos la revista. Así que fue un momento de crecimiento. A mí me pasaba que yo estaba bastante en desacuerdo con algunas cosas, ¿no? Pero la revista tuvo una proyección muy, muy importante, sí. ¿no? Es decir, bueno, no solo nacional. Yo me ponía en desacuerdo con algunas cuestiones que tenían que ver con que, por ejemplo, Murena, el escritor olvidado. Yo decía, no, nunca fue olvidado, fue el menor de los escritores siempre recordados, en todo caso, ¿no? Porque pasa también que la literatura también tiene que ver con lo económico, y la economía tiene que ver con la publicación, y la publicación es lo que hace que un autor sea un autor. Entonces, digamos, si vos ponés Sur, la revista Sur, fue, digamos, todo un proyecto. Sur de Victorio Campo, claro, ¿no? Fue un proyecto donde estaban todos estos, qué sé yo, Borges, Bioy, Murena, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, tenían acceso, y un acceso de cierto nivel y de cierta clase social también. Cierto. Entonces había, por ejemplo, paralelamente al nacimiento de Sur, creo, que estaba en la época de los anarquistas, Ideas y Figuras, una revista anarquista de la que nadie supo nada, y sin embargo tenía una tirada impresionante que después no siguió en el tiempo, porque bueno, era Rodolfo González Pacheco, viste, no me acuerdo, el director, no me acuerdo el nombre en este momento. Y ello, a ver, desconocía esto que estás contando, ¿no? Con la intensidad que decís que tenía, sí la había sentido nombrar, pero y ahí en la cuestión de Boedo y Florida no entraban ellos. No, los anarquistas tuvieron en todo el país una fuerza impresionante. Sí, no, hay estudios. Yo me senté con David Viñas una tarde a hablar sobre el tema y me decía David que en realidad, yo digo, ¿cómo es que tenían tantos diarios? Porque cuando vos estás en un lugar, yo estuve en la CONAVIC y estabas en... Lo vas a contar en otro bloque. Y en las bibliotecas populares, entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Porque realmente habían tiradas importantísimas, te estoy hablando de 1 millón de ejemplares,
viste, tiradas fuertes, no me acuerdo si 1.000.000, pero 150 seguro. La verdad que no tengo los números, pero sí que era una cosa que era impresionante. Para la época también. Para la época, porque, viste, no era tanta población y no había tantas publicaciones que tuvieran esa tirada. O distribuciones, ¿no? O distribución. El tema es que, según me decía David, en realidad era el sindicato de cocineros de barco, traía desde Chile, o sea, hacían por el Pacífico, venían y traían las publicaciones, o sea que se difundían las publicaciones de los diarios anarquistas. Otra cosa fueron después las revistas, porque las revistas anarquistas fueron locales hechas por los anarquistas. Sí, sí, y todos los tanos y gallegos que llegaron, ¿no? Bueno, fíjate, es interesante porque así como hemos vivido procesos en la historia de aniquilación de las ideas, aniquilación de las personas, también hubo eso con el anarquismo. Vos sabés que mirando los ficheros antiguos de las bibliotecas, en determinado momento, después de la Semana Trágica, empiezan a perseguir también a las bibliotecas, a ver quién era, quién no era. Entonces, las socialistas se avienen al gobierno radical de ese momento y pasan a llamarse Juan Bautista Alberti, ¿no? Eligen ese prócer. Pero en los ficheros de las anarquistas, que tenían, creo que una de las únicas que debe quedar, dice jornada de estudio después del trabajo, tenían nombres de esa índole, y hay, en el fichero está aniquilada la palabra en lapicera y tachada con rojo, con 2 rayas rojas. Es decir, hubo en relación al anarquismo una fuerte represión de las ideas. ¿Por qué? Porque en realidad el anarquista, como el hombre de la cultura popular, digamos, para decir algo, el hombre, sí, que no tiene que ver con esta cultura clasista, tiene una fuerte, digamos, lo que hay es una necesidad de que el otro aprenda, de que el otro forme parte de la cultura y de que el otro se construya culturalmente. Entonces hay muchísima, vos ves, yo lo he visto en los archivos y demás, cómo está construido en las bibliotecas anarquistas esto de el hombre, el trabajador, que tiene que alimentar su espíritu, que tiene que cultivarse, ¿sí? Bueno, por otro lado, bueno, esto me llevó a muchas investigaciones posteriores. Pero... Ahora vamos a seguir un poquito más y le vamos a dedicar un capítulo a tu etapa de bibliotecaria, esto en Conavi. No fui bibliotecaria. Perdón. Tengo todavía el programa anterior donde tenemos bibliotecarios que nos han ilustrado lo que está pasando en la región. Pero sí estuviste en Conavi. Sí, estuve en Conavi. Ahí nos vas a contar. Por favor, Gabriel, no sé qué sigue. Por favor, ilústrenos también. ¿Qué viene? Play de Beatles. Ah, los Beatles. Espera que corre. ¿Nos venís a sacar una foto?